de manera especial este es tu hermano Joel Forbes Benítez y hoy vamos a estar compartiendo esta cápsula de Dios para ti. Yo sé que será de mucha bendición para tu vida y también para aquella persona, ¿verdad?, que puedan verlo si usted lo comparte. También te invito a que puedas suscribirte en la parte de abajo del video, ya que de esta forma puedes recibir notificaciones cuando estemos subiendo nuestros próximos videos respecto a temas diferentes, ¿ok? Yo sé que será de mucha bendición en la vida de muchas personas. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. ¿Por qué razón Pedro fue el único de sus discípulos en negarse a que Jesús le lavara los pies? Bien, la Biblia relata, ¿verdad?, en los evangelios, aquel acontecimiento que mientras Jesús compartía con sus discípulos en la cena de la Pascua, dice que se levantó de la mesa y dice que tomó una toalla y echó agua en un lebrillo, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Qué interesante, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo muestra este acto de humildad en medio de todas las cosas que vamos a estar viendo, y aún desde el principio, gloria al Señor, Jesús siempre mostró esa humildad. Pero sin embargo podemos ver que cuando Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos, vemos que Pedro fue el único que se negó rotundamente a que Jesús le lavara los pies. Pero podemos preguntarnos, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué razón él no quería? ¿Qué estaba sucediendo? Más aún todavía vemos que ni Juan, ni Jacobo, ni siquiera ni Tomás, ninguno de los discípulos, ninguno absolutamente, se había negado. Con ellos no hubo inconveniente, pero no había inconvenientes con ninguno de ellos, más sin embargo con Pedro específicamente, él fue el único que no quiso que Jesús le lavara los pies. Bien, qué interesante, como siempre, y sabemos y conocemos que todo lo que está establecido en las Escrituras siempre han tenido y tienen todavía un propósito, tiene siempre un porqué de las cosas. Y viene la respuesta a este acontecimiento radica en lo que es, ¿verdad?, el contexto histórico en el cual se desarrollaba lo que era la cena de la Pascua. Gloria al Señor. Las mesas de los judíos tenían en aquellos tiempos, era una mesa larga en forma de U. Por lo tanto, esta mesa, gloria al Señor, era conocida en el siglo I como la mesa triclinio. Era una mesa que así se llamaba y se conocía. También un dato importante es que la mesa en ese tiempo era mesa en el cual tenían puestos de importancia, en el cual se ordenaba o se organizaba de izquierda a derecha. Bien, si notamos algo, un detalle, cuando Jesús en un momento dado hablando, el capítulo 14, verso 7 de Lucas, dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo, el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Gloria al Señor. Ahora bien, el puesto del anfitrión, en este caso Jesús, era el segundo en la mesa. Me llama la atención, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros hemos visto lo que es sea en una reunión de empresa, de alguna institución pública, de gobierno, de cualquier cosa. Vemos que las mesas son largas, en el fondo se siente el anfitrión, de donde puede ver a todo el mundo. Eso se ve hasta en películas, ¿no? Y dicho de paso, hemos visto cuadros, películas en donde hay una mesa larga y Jesús dice en el centro, pero realmente la verdad es que en el tiempo de Cristo las mesas eran en forma de U. Bien, como mencioné anteriormente, la mesa era en forma de U y era conocida como triclinio. Entonces, el puesto del anfitrión en el tiempo de Cristo, el puesto del anfitrión era el segundo en la mesa. Por lo tanto, a su derecha tenía al amigo de confianza y a su izquierda tenía el invitado de honor. Ahora bien, entre todo esto también estaba el puesto de menor importancia en aquella mesa. Entre eso, todos conocemos de una vez que el anfitrión es Cristo,
pero tenía a su derecha a Juan como el amigo de confianza, y a su izquierda estaba Judas como el invitado de honor. Mientras que en el puesto de menor importancia estaba sentado Pedro. Ahora bien, el que estaba sentado en el puesto de menor importancia tenía la responsabilidad de servir. Por ejemplo, si se necesitaba agua, alimento o buscar cualquier cosa necesaria, esa persona asignada que está sentada en la mesa como el de menor importancia, tenía la responsabilidad de hacer todas aquellas cosas. Y entre eso también tenía asignado el lavarle los pies a todas aquellas personas que estaban allí. Ahora bien, las evidencias bíblicas nos muestran que Pedro estaba sentado en el último puesto en la mesa. Por lo tanto, cuando Jesús anuncia que iba a ser entregado, dice la Biblia que Pedro le hizo señas a Juan preguntando quién sería la persona que habría de entregar al maestro, ya que Juan está cerca de Jesús. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Dice la Biblia dice lo siguiente, capítulo 13, versos 23 y 24. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. La única manera de que Juan viera, la única forma de que Juan pudiera ver bien a Pedro, era que estuviesen sentados de frente. Ahora bien, Juan en el puesto de amigo de confianza y Pedro en el puesto de menor importancia. Un segundo detalle importante es que cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos, la Biblia dice en Juan 13, 5 y 6, dice lo siguiente: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? En este versículo la palabra entonces viene del griego ou, que quiere decir y. Por lo tanto, si leemos el versículo otra vez, pudiéramos ver que Jesús lavó los pies de sus discípulos uno por uno y entonces llegó a Pedro. Gloria al Señor. Claramente Pedro estaba sentado en el puesto, en el último puesto de la mesa, por lo cual fue el último en quien Jesús le lavara los pies, ¿verdad? Y esto nos aclara o nos muestra un panorama claro de aquel acontecimiento. Gloria al Señor. Por lo tanto, Pedro había asumido el rol de siervo, el rol de servir en aquella mesa, en el cual tenía también la responsabilidad de comprar y preparar la mesa. Según la Biblia, en el libro de Lucas 22:8, dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id prepararnos la Pascua para que la comamos. Por lo tanto, este rol de servir en el cual Pedro tenía esa responsabilidad como siervo en la mesa, dicho de paso, también tenía la responsabilidad de lavar los pies de todos los que estuviesen en la mesa. Por esta razón, ninguno de los discípulos, no hubo inconveniente con ninguno de los discípulos en imponerse para que no le lavara los pies a ellos. Mas sin embargo, Pedro fue el único. ¿Por qué? Porque él sabía que él debía lavar los pies a todos, y aún a Jesucristo, pero no Cristo a él. Qué interesante es ver cómo los roles se habían invertido en este caso. Cómo, gloria al Señor, Jesús, aleluya, había asumido, aleluya, aquel papel de siervo. Cristo tomó el papel de siervo y comenzó a lavar los pies a todos allí. Por esa razón, Pedro, gloria al Señor, cuando ve este acto, por eso él se niega a que Jesús le lave los pies. Porque él reconocía que Jesús era la persona más importante de aquella cena y hoy también sigue siendo la persona de mayor importancia en el mundo y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos.
Qué interesante cómo Cristo se estaba humillando ante el siervo de aquella mesa. A Jesús no le correspondía hacer eso, pero Él hizo un acto de humillación y de humildad para que pudiéramos entender que nosotros fuimos llamados para servir y no ser servidos. Por eso dice la Biblia también en Lucas 22, verso 26, lo siguiente: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, siendo el anfitrión, siendo el líder, el rey de reyes, señor de señores, enseñó un acto de humillación y de humildad para que nosotros hoy nos apliquemos eso, para que podamos entender que no importa donde tú te encuentres, no importa la posesión donde Dios te haya llevado, no importa cómo Dios te esté utilizando, cómo Dios me esté utilizando, no importa lo que nosotros podamos alcanzar, tú y yo estamos llamados para servir y no ser servidos, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El hecho de haber alcanzado posesión no quita de que tú sirvas, no quita de que yo sirvas. Por lo tanto, debemos aprender esta lección que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que aprendamos a servir, a ser servidores y no a esperar que nos hagan todas las cosas. Así que Dios bendiga tu vida de manera especial. Este es tu hermano Joel Forbes Benítez, y yo espero, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Yo sé que sí, y también te pido que compartas o que te suscribas en la parte de abajo del video, ya que de esa forma recibirás otros videos que estaremos subiendo y también nos ayuda a nosotros a poder seguir expandiendo esto, ¿ok? Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, y será hasta el próximo video de Cápsula de Dios para ti. Dios te bendiga.